Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este, creo que es nuestro séptimo episodio de charlas sobre música con Cristian y Andrés. En el episodio de hoy, como vieron en el encabezado, vamos a hablar sobre Chopin y especialmente sobre las mazurcas, que son un tipo de piezas muy específicas, que en estos días estuvimos en un proyecto participando muy interesante y queríamos aprovechar para que puedan ustedes escuchar ese proyecto, ya les vamos a decir de qué se trata y para contextualizarlos pues con todo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás, hombre? No, muy bien, muy bien, muy contento de volver otra vez al ruedo, ¿cierto? De otra vez compartir con todos ustedes música, sobre todo pues música para piano, porque curiosamente en algunos comentarios que recibí sobre nuestro programa el año pasado, a la gente le ha gustado bastante, eso nos tiene muy contentos. Recibí comentarios que, por ejemplo, en el programa de Beethoven, que por qué no habíamos hablado de los cuartetos de cuerdas y otra música para cámara. Entonces, como lo dijimos anteriormente, nuestro programa se enfoca más en la música para piano. De pronto mencionamos algo de cámara y orquestal, pero esto va muy hacia lo que el pianista enfrenta con los diferentes pues, tópicos que en otros temas discutimos acá. Entonces, de nuevo, muy contentos de estar aquí, de compartir sobre uno de los compositores que más nos enamora, que más nos gusta, tal vez uno de los compositores que nos indujo a ser pianistas, que nos empujó a ser pianistas, que es Frédéric Chopin. Y bueno, también invitarlos al proyecto que ahorita les contamos, del cual hicimos parte Andrés y yo, donde, bueno, se hizo un trabajo muy lindo con las mazurcas. Entonces, Andrés, si nos comentas tú un poquitico de qué se trata este proyecto. Bueno, el proyecto fue una idea de un maravilloso pianista costarricense que se llama Manuel Matarrita, quien creo que fue, simplemente hizo un post en Facebook diciendo como 59 mazurcas, 59 pianistas, ¿quién se le apunta? Algo así, me acuerdo Así yo. fue, así fue. Y todos empezamos, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Reunió, creo que al fin alcanzó a hacerlas todas, ¿no? Cuando se lanzó, creo que faltaban unos que tuvieron problemas con la Sí. grabación, pero en este Ujú. momento ya creo que están todos. Nosotros simplemente grabamos, nos apuntamos en un documento que él puso en línea con todas las mazurcas. Eh, yo desafortunadamente no pude escoger la que más me gustaba, pero bueno, escogí la segunda que más me gustaba. Y nunca había tocado, creo que fue la misma experiencia tuya, pues son de esas piezas que nunca, bueno, ahorita hablamos de eso. Sí. El caso es que todos le mandamos el video ahorita en enero y sacó una playlist que aquí Ujú. está abajo, aquí ponemos el Ahí link la ponemos en abajito nuestro... para que la puedan consultar con todas las mazurcas. Entonces hay Sí. pianistas de Sudamérica, hay pianistas de Estados Unidos, creo que hay pianistas de Europa también. Ujú. Eh, a mí me tocó, para mí fue una experiencia muy especial porque las otras tres pianistas que compartieron el Opus mío, el Opus 67, me contactaron porque una de las pianistas, Añez Calasco, es polaca y quería hacer como un especial del Opus de nosotros. Entonces sacó una foto muy bonita y está pues Lo en vi. el canal mío, seguramente lo han visto, que está pues con la foto de nosotros cuatro. Y me tocó entonces con una polaca y con dos cubanas. Y ahorita estoy Ujú. haciendo con las dos cubanas un proyecto y con otra pianista norteamericana un proyecto para hacer las invenciones a dos voces, que esperamos Ah, qué salga maravilla. ahorita a final de febrero o principios de marzo. Maravilloso. Cosas que nos toca hacer ahorita en la pandemia, que nos aísla, pero al mismo tiempo nos une con el resto del Nos mundo. une. Exacto, exacto. ¿Cómo te fue con la tuya? Bueno, lo de la mazorca fue muy curioso porque yo vi el post eh, muy tarde. Entonces, cuando lo vi, solo quedaban disponibles 4 mazurcas. Ah, Cuando él me mandó el documento, yo lo contacté. Le dije, maestro, me gustaría mucho pues, ser parte del proyecto. Y me dijo, listo, Cristian, pero solo quedan como 4. Entonces, me mandó el documento y 4 mazurcas que, de las 4, ¿cuál más ajena a lo que yo estaba acostumbrado a oír de mazurcas? Entonces, escogí una, la Opus 6 número 4, en mi bemol menor, extrañísima. Una cosa de una página, pero rarísima, rarísima. Y aunque no es tan leíble a primera vista, porque tiene algunas cositas por ahí,
me costó mucho, mucho, mucho aprenderla. Y de hecho, de eso es algo pues que hablaremos ahorita, por lo menos en el caso mío, porque la mazurca y en general las mazurcas para mí personalmente son un reto tan grande a la hora de interpretar. Y ahora que hablemos de la mazurca les contaremos el porqué, qué tiene la mazurca de especial que la hace una pieza que se sale un poco del contexto normal romántico de cómo se escribe una frase, de los acentos, y de alguna manera reta la manera en que uno está acostumbrado a frasear la música, ¿no es cierto? Pero no, la mazurca, aunque no la conocía mucho, de hecho pues, no la había escuchado, o tal vez sí, pero no la recordaba, me encantó. Ahí en el link pues, que está ahí abajito la pueden escuchar. Es hermosa, es, de una, es muy diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar de Chopin, pero es maravillosa. Me gustó mucho, disfruté mucho el proyecto, de verdad. Sí, hay una, es que me da susto que se me quede en el tintero, porque ahorita seguramente nos ponemos a hablar de otras cosas, pero Ujú, las mazurcas tienen unas complejidades armónicas sobre todo tan interesantes mm, que no sé si a vos te pasó, que en el examen de salida mío de maestría, que nos ponían a hacer un día de historia y un día de ujú. teoría, una de las cosas de teoría para analizar fue analizar como 5 compases de una mazurca de Chopin. O sea, para hacer el análisis Lo de las loco. interdominantes, de los Ujú, cromatismos, porque armónicamente, a pesar de que son piecitas sencillas, entre comillas, pues son 2, 3 paginitas, a veces ujú. 4, pues no son muy largas, tienen una complejidad armónica muy, muy, muy interesante y son como del repertorio de esa época, como dicen en inglés, groundbreaking, ¿cierto? Ujú. Que iban muy hacia adelante. Pero bueno, Sí. empecemos a hablar un poquitico pues sobre uno de los principales compositores para piano, que como bien decís vos, es tal vez el favorito Sí. de la gente. Aquí mi profesora vino a tocar, que le invitamos a un curso de Chopin, tocó un programa de todo Chopin y yo no había visto tanta gente en el auditorio Fundadores, se llenó, pues no cabía absolutamente Dios. nadie. Tocó 1 hora y media de Chopin con sonata, con scherzo, balada, de todo. Y el teatro sin aire acondicionado, estábamos todos muertos de calor, pero todo el mundo feliz escuchando Chopin. Como Beethoven, pues es uno de esos compositores que vende mucho. Sí, que ¿Sí? va uno a la fija. Bueno, ¿quién es Chopin? Frédéric Chopin es uno de los compositores más representativos del romanticismo, ya del siglo XIX. Chopin nace en 1810, muere bastante joven, en 1849. Eh, pero esos cortos 39 años fueron un tiempo de una producción musical de una calidad uh, increíble, música exquisita, bien hecha, con una mirada muy visionaria, con manejos armónicos que de alguna manera abren, ¿cierto? Crean caminos para nuevos compositores, para nuevas maneras de crear una melodía. Y aunque mucha de la música de Chopin es basada en la música de Mozart, que era su compositor favorito, y Bach, por las líneas melódicas, todo esto, de alguna manera él lo mezcla con una de las corrientes más interesantes del romanticismo, que es el nacionalismo. Entonces, claro, son todas estas melodías tan bellas mezcladas siempre con el folclore polaco. Eh, Chopin tiene una vida bastante interesante porque fue siempre una persona muy solitaria, una persona bastante introvertida, todo lo contrario a su gran amigo Franz Liszt, que, como hablamos de él alguna vez, extrovertido. Chopin era lo contrario, todo para sí mismo, y eso se siente en la música, cuando uno escucha un nocturno, uno de sus preludios, hasta las baladas que son tan exuberantes en sonido y técnica, se oye siempre a alguien que no salía de aquí, siempre muy ensimismado ya, y de alguna manera la música era como el canal para dejar ir algunos sentimientos y pensamientos. Eh, la vida de él siempre fue un poco marcada por la enfermedad. Él muere de tuberculosis, pero fue una enfermedad que por muchos años, por mucho tiempo, ya lo afectó bastante, eh, pero no causó en él, no lo hizo parar su carrera como compositor, como concertista. A una edad muy temprana viaja a París a estudiar, donde
se queda ya viviendo en el país y no vuelve nunca a Polonia. Él no regresa a Polonia después de que se establece en París, lo que para él es bastante doloroso, pero va a Mallorca, a España, donde compone obras bellísimas, sigue recorriendo Europa, haciendo unos grandes tours como pianista y compositor, siempre tocando su música, pues también tocando música de otros compositores, bastante interesante. Y nos lleva a ese gran nacionalismo que él tenía en su música, a las mazurcas. Entonces la mazurca es una danza predilecta en Polonia, para que tú digas que es la mazurca, pero la mazurca no fue el único aspecto nacionalista que se escuchó en su música. También trajo mucho la polonesa, y en sus mismos nocturnos, en sus mismos preludios, baladas, sonatas, se sienten muchas veces ritmos polacos, o las mismas melodías, o las mismas armonías o colores, que en una de las mazurcas que interpretaré mostraré cómo se siente ese aire polaco. Entonces es como una manera como de resumir muy rápidamente la vida de Chopin. Pero entonces ahora, como nos trae la mazurca, Andrés. Sí, no, quería hacer un par de anotaciones extra, y es que el otro compositor favorito de Chopin era Bellini, que era toda la parte de bel canto, que se ve reflejado mucho pues también en las mazurcas, pero sobre todo en los nocturnos y en otras piezas. El bel canto es un estilo de ópera pues donde la exploración vocal es tal vez más importante que cualquier otra exploración. La orquesta tiene un acompañamiento muy, muy sumiso, no tiene mucha cosa. Pues mi esposa, que es violista, cuando tocaba el canto dice pues que casi se duerme tocando en ese tipo porque la viola pues no tiene mucha cosa, mientras la soprano está haciendo una cantidad de fiorituras por encima, que es lo que generalmente pasa en los nocturnos y a veces en algunas de estas, en algunas de estas mazurcas. La otra cosa que es muy importante, que es muy interesante, que tiene mucho que ver con ese nacionalismo, es que Chopin se fue en 1830 para París, justo antes de la Revolución de Noviembre, que fue una pelea que hubo entre Polonia y el zar de Rusia, que no le permitió a él volver a ir a su amada Polonia. Entonces él componía muchas de esa música con la nostalgia de no poder volver a su país nativo, pues que él quería mucho. Su papá era francés, pero que vivió en Polonia. Él como que se encargaba era profesor pues como de la aristocracia pues en Varsovia, y su mamá era polaca, pero si no estoy mal, era pianista también. Pues él recibió como la primera instrucción, y la hermana también con la mamá, hasta que se dieron cuenta pues que era un virtuoso y ya lo pusieron a estudiar pues con otros profesores más experimentados, ¿no? Hay una cosa muy interesante de Chopin, de la vida de Chopin, para resumirlo un poco, es que Chopin no solo tuvo una gran carrera como compositor y pianista, sino también como profesor. Fue uno de los pedagogos más respetados en Europa, en París. Y de hecho muchas de las piezas que escribió, las mazurcas, por ejemplo, muchas de ellas, algunos de los preludios, algunos de los nocturnos, unas polonesas tempranas, fueron obras escritas con un fin muy pedagógico, donde las dificultades no son muy altas para los pianistas, pero no carece de la belleza, el estilo, la estética de su otra música, ya que escribió. Sí, porque además, pues ahorita dijiste, él sí tocaba en público, tocó en público, pero si no estoy mal, él hizo como 30 recitales públicos, así de públicos, que es muy poquito, comparado con lo que hacía Liszt. Liszt seguramente hacía 30 en un año, si no más, si no mucho más. Pero él se ganaba la vida era precisamente con las partituras y como profesor. Y como profesor. Desafortunadamente, los estudiantes de él fueron pocos los estudiantes que realmente pues como que tuvieron un peso grande, porque él era si no estoy mal, como el profesor más caro de París en ese momento, y le daba generalmente a señoritas aristócratas que querían aprender el piano, no necesariamente pues las más dedicadas, pero que no les interesaba ser concertistas, ¿cierto? Porque tener una pianista como Clara Schumann, por ejemplo, fue un poquito posterior.
sin embargo, pues uno de los estudiantes que como que más conocemos ahorita es Carl Mikuli, y yo pues personalmente, pues no personalmente lo conozco, pero yo lo conozco más porque, por ejemplo, este librito que tengo aquí, este es de los estudios y los preludios, y la edición es de Carl Mikuli, que es la edición que siempre recomienda mi profesora, no necesariamente porque son las notas más fidedignas, o sea, el texto no es el más fidedigno, pero las indicaciones de dinámica, digitaciones y todo esto es como lo más cercano a lo que posiblemente enseñaba Chopin, ¿cierto? Sí, sí, claro. Eh, pero bueno, ahora sí entremos un poquitico, a menos que quieras que se nos quede No, no, algo en no, el yo pienso que está tintero, muy que bien con para seguridad que empezar. después Sí. se nos va un poquito, sobre la mazurca. Entonces, la mazurca, como bien lo decís, es es una danza polaca. Ya. Y como danza polaca hay como tres tipos de danzas que encontré, ¿no? Que es el mazur, que tiene una acentuación inconsistente en el segundo y en el Ujú. tercer tiempo, que eso es muy importante, porque no es como el vals que siempre es uyam, pam, uyam, pam, uyam, pam. Sí, el vals bien es que siempre hay una distorsión entre el segundo y el tercer tiempo. En la mazurca a veces es en el segundo, a veces es en el tercero, lo que lo hace difícil, sobre todo difícil de Ujú. enseñar. Eh, Esto seguramente lo estoy pronunciando mal, pero hay otro tipo que se llama el Kujawiak, que es lento y melódico, que las mazurcas, por lo menos las que voy a tocar yo, son más de Ujú. ese estilo. Y otro que es Bastante. el Oberek, que es un estilo que es un poco más rápido, ¿no? Lo que sí diferencia mucho las mazurcas, que las hace muy típicas, es un ritmo que es como un grupito, el grupo del primer tiempo puede ser un tresillo o un Ujú. trino o un saltillo, y después seguido por dos negras, ¿cierto? Entonces, taratam, pam, tiritatam, o tam param Pam, pam param, para param. Ujú. tarararararim, param, Ujú. ¿cierto? La famosa mazurca esta que aparecía en todos los demos de los pianos Sí. cuando nosotros No, estábamos estudiando. sin Esa la decir estudió, marcas. la estudió mi hermana cuando éramos jóvenes, pues. Em, que es como la versión más típica de la mazurca. Y ahorita Ujú. las mazurcas que yo voy a tocar tienen siempre eso, un tresillo o un tam para rom, param, como una Ujú. cosita en el primer tiempo y después dos negras que lo acompañan. Ujú. Bueno, de las mazurcas, algo que me gustó mucho, bueno, y ahora sí de pronto ya entrando un poco más en materia de por qué son complejas. Eh, bueno, lo dijiste, una cosa es por ejemplo el acento del segundo tiempo o del tercer tiempo. De hecho, una de las mazurcas que voy a tocar, la 68 número 3, eh, hay una parte que tiene el acento en la segunda, luego en el segundo tiempo, luego en el primero, se brinca y luego el tercero. Es bien interesante cómo Chopin maneja esta parte de la métrica de la música. Pero para mí lo más difícil que encontré al interpretar esta música, y lo vi tocando la Opus 6 número 4, es el fraseo. Generalmente la ley de oro pues es que bueno, cuando tienes una frase generalmente pues terminas un poco más suave al final de la frase, entonces al final de una ligadura o una cadencia, ¿cierto? Con las mazurcas no, hay mazurcas donde en el final de una frase donde quisieras terminar, por ejemplo, no sé, algo como esto. ¿Qué sería fraseo normal, un diminuendo al final? No, con Chopin él hace algo como esto. Te marca al final de la frase un esforzando. Entonces cuando uno lee a primera vista o cuando uno la estudia, claro, uno trae como ese instinto ya de frasear, de terminar la frase y no, y de repente él está un esforzando y empieza la siguiente frase con un piano y de repente otro esforzando. Entonces la construcción, digamos que temática, la construcción de frases de la mazurca se vuelve un reto, porque conectarlas y crear un arco melódico se vuelve no una pesadilla, pero algo bastante difícil de lograr, donde tienes que escucharla mucho y mucho para poder entender cómo es que la frase se desenvuelve. Y a mí personalmente
eso me costó, porque claro, yo tengo la costumbre de frasear, ¿cierto? Digamos que el fraseo estándar, bueno, aquí la frase termina, aquí crece, no, aquí él es todo lo antinatura, pongámoslo de esa manera. Bueno, ¿Ya? yo no me iría como a toda antinatura, pero, pero para mí la otra cosa que es muy compleja es que es muy repetitiva, generalmente son muy repetitivas. Sí, sí, sí. Y con Chopin, bueno, con Bach, con Mozart, con cualquier compositor, uno siempre intenta que la repetición no sea exactamente igual. Ujú. Entonces, la complejidad y o lo interesante para uno es buscar la manera de hacer que cada una de las veces sea un Sí, poquito distinto, ¿cierto? totalmente. Puede uno manipular un poquito, que esto lo hablamos en el primer programa que estábamos hablando Sí, de Adolfo de Mejía, Bach. Ajá. que uno puede manipular un poquitico el tiempo, puede Sí. llevar la frase hasta este compás o quedarse un compás antes, hacer un poquitico de crescendo en otras partes. Ujú. Entonces hay muchas herramientas con las cuales podemos manipular pues como el texto. Em, bueno, para que no se nos vaya el programa muchísimo y no Sí. toquemos. Algo cortico, sí, algo que de pronto. Yo creo que, bueno, hay una cosa, una palabra que sí me gustaría rectificar. Yo creo que sí, no es antinatura. Yo creo que de alguna manera es uno llegar a ese nuevo nivel, ¿cierto? Donde la música de nuevo te dice, soy tan grande, hay tantos caminos, que la manera de frasear, ya, una obra no es, digamos que general, no es siempre la misma. Chopin aquí simplemente lo demuestra. Las frases son tan libres, ya, y el hecho de que haya un acento aquí no distorsiona. Y de todas maneras, bueno, es una mazurca. Entonces esa manera de frasear también va como con lo del estilo. Alguna vez escuché de la mazurca. Escuché alguna vez de un compositor, de un pianista en la competencia Chopin, no recuerdo el nombre del competidor, fue hace un par de años. Él decía que estas mazurcas de alguna manera no era pues la típica mazurca que se bailaba en los salones Ujú. pues en Polonia, lo mismo que el vals, los valses de Chopin no son los que se bailan pues normalmente en una sala de baile, no, para nada, pero sí mantienen esa esencia ya, del acento, del fraseo, que hace que esa música tan especial y te rete como músico, que para mí ha sido un reto delicioso. Sí, sí, sí. No, y generalmente pasa cuando los compositores grandes cogen piezas o toman piezas de danza, piezas del folclore y las estilizan, ¿no? Bach hacía lo Uh-huh. mismo con las suites, por ejemplo, Uh-huh. que el alemán, pues todas eran suites de danzas, o sea, series de danzas Uh-huh. en una gran pieza, pero no se suponía que era para bailarlas, sino para Uh-huh. escuchar. Simplemente que Uh-huh. estaban basadas en eso. Y ya Sí, tenemos planeado hacer otro episodio sobre como esa interacción entre la música popular ajá, y, y la música clásica. Bueno, sí, yo quisiera empezar, tengo dos mazurcas, que es la Opus 67 número 2 y la uh-huh. Opus 17 número 4. Entonces, la 17 es más temprana y la 67 más Sí, tarde, pero la quiero hacer al contrario porque me parece que la segunda es mucho más profunda que la primera y quiero que no se vayan después de la primera. Claro que todos se van a quedar a escucharte a vos, pero... pero espero em, que sí, ¿cierto? la Opus 67 número 2 hace parte pues obviamente de un opus. Muchos de estos opus tienen cuatro mazurcas. Em, Como les dije, todo el opus lo pueden encontrar ahí en el link que está abajo. Y es una pieza ternaria, o sea, tiene una parte al principio, esta melodía, y tiene una parte en la mitad que es un poquito más movida, ¿no? Que es más, como más danzable para crear un poquito de Sí, contraste. Esa parte de la mitad se repite, hay una pequeña transición como un solito, como un solo de violín, pues algo así, eh, que es la mano tocando solamente una melodía y después vuelve a repetirlo del principio. Entonces es muy sencilla formalmente, como A, B, la parte sí, central que repite, y A, simplemente que la A la repite, pero la repite al principio y al final. Entonces uh-huh. voy a tocar, son como muchas de estas pisitas, son 2 minuticos. Uh-huh.
Es una joyita, Una- es una joyita. No, Todas eso estas son joyitas. Perdón que ahí me enredé No, pero con la es una... partitura que me di cuenta que no la había puesto al principio, entonces me tocó pasar la página atrás. Es Perdón. una belleza. No, genial, Sí, se me fue. buenísimo, lindísimo. Y el canto, como cantabas, como la melodía, esa libertad de la melodía, genial. Me gusta, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Dame un momentico, hombre, que no vaya a pasar aquí una cosa bien rara con la grabación. En fin. Bueno, no. Es que yo pensaba, y eso lo vamos a ver en una de las mazurcas que voy a tocar. Estas melodías que a veces suenan solas o salidas como de uno no sabe dónde, ya. Esto lo digo yo y me corrigen, por favor. Yo lo veo mucho como el trabajo que hicieron muchos, como Grieg, grandes nacionalistas, ya. Borjak, que bueno, como mencionamos, el nacionalismo es esto que empieza a emerger tan fuerte a raíz de las constantes guerras que sucedieron entre el siglo XVIII y XIX. Entonces es una manera como de rescatar, ¿cierto? Las raíces de una cultura. Cada vez que yo escucho estas frases que salen quién sabe de dónde, yo siempre las oigo como estos cantos populares que tal vez pudieron ser cantados, ¿cierto?, en las montañas polacas. Por ejemplo, un compositor polaco, Szymanowski, él escribió una obra muy linda para piano y violín que se llama Mitos. Tuve la fortuna de tocar los 3 mitos y son todos basados en unos cantos muy interesantes, montañeses, por así decirlo, ya muy parecido al trabajo de Bartók. Entonces, cada vez que yo escucho esas melodías, me imagino de pronto a Chopin imaginándose esos cantos ya tan libres que de alguna manera no tienen una métrica así muy precisa y hacen que la mazurca tenga un color distinto, se salga de esa, digamos, monotonía de la repetición, usando cuidadosamente la palabra monotonía, y le dan ese tinte más nacionalista y fresco. Pienso yo pues como esta melodía, si enseguida vamos a escuchar ese tipo de melodía. Yo voy a tocar una polonesa, la de mazurca, la Opus 68 número 3 y Opus 68 número 2. Voy a tocar primero la Opus 68 número 3 y de última la número 2 porque me parece un poco más profunda la Opus 68 número 2, me parece diferente. Y además esta Opus número 68 número 3 contrasta un poco más con, por ejemplo, con la que hiciste. Ya es un poco más coral, ya es como esas 4 voces todas en acorde, como le digo, bastante coral. Tal vez no lo encontré en mi investigación, pero tal vez emulando Bach en el manejo coral, porque es un manejo bastante bien hecho y Bach era de sus grandes admiraciones. Entonces tal vez es una manera de mezclar esta idea mazurca con la idea de Bach. No sé, podría ser algo no muy descabellado de pensar. Y tiene una parte central donde uno dice, ¿eso de dónde salió? Pero cuando uno lo escucha, inmediatamente se conecta con un canto libre. Y enseguida explico de pronto algunos de los aspectos que me llevan a pensar esto. Entonces esto es la Mazurka Opus 68, número 3.
Sí, efectivamente, esa parte de la mitad de cuando empiezan las quintas con ese pedal y con esos acentos, si vos lo pones aparte parecería uno de esas piecitas de Bartók, ¿no? Exacto, pero ¿sabes qué? Cuando yo estaba escuchando escuché varias versiones, porque para confesarlo, cuando llegué a esa parte, yo no tenía ni idea de cómo tocarla. No entendía muy bien qué estaba tratando de decir Chopin, escuché diferentes versiones, traté de leer un poco y ver qué quería decir Chopin ahí. Muchas de las versiones un poco estrictas con el pulso, muy ta. Y aquí todo muy métrico, hasta que escuché la de Rubinstein. Y Rubinstein, cuando llega a esta parte, se toma su tiempo y escuché inmediatamente lo que hablamos ahorita. Imaginé un canto libre de alguien en una montaña polaca, simplemente con sus ovejas pastoreando, leyendo este canto libre. Y este acorde, que no es un acorde, es un intervalo de quinta, es un intervalo que ha sido muy usado en las danzas, Ujú. ya tanto del medioevo y bueno, de la música tradicional europea de aquellos entonces, que cuando uno escucha la música de Bartók, uno encuentra, por ejemplo, muchas quintas. Entonces, estas quintas, más este canto libre, para mí es suficiente material y prueba de que está intentando recrear un canto nacionalista dentro de algo que es más bien un poco estricto, ya, Ujú. baquiano por así decirlo, pero sin perder esta idea de mazurca. Es para mí una maravilla la manera en que está esto escrito. Sí, y es un contraste muy interesante entre yam, pa, pam, pa, que es como muy real, ¿no? Como muy himno, sí, muy coral, como Majestuoso. vos decís vos, yam, pa, pam, pam, que ahí venía lo del yam, pa, pam, pam, con las dos negritas Exacto. después del, Sí. del saltillo, em, con ese, como el contraste entre lo citadino y lo campesino, ¿no? Exacto. Esa analogía también está muy buena. Exacto. Ese es Total, el tipo de total. conexiones que hacemos los músicos. Pero bueno, Andrés, antes de que toques, yo te digo una cosa, es que de todas maneras, como músicos, aunque hay grandes musicólogos que han escrito libros, yo estaba leyendo un libro de Doctor, no me acuerdo del nombre, el apellido es Howard, y él ha escrito creo que hasta ahora la biografía más extensa de Chopin, o una de las más extensas, es un libro gigante, donde no se pierde un solo detalle de Chopin. Y aunque hay tanta investigación sobre Chopin, nada está escrito sobre piedra, porque Chopin no está vivo. Entonces, de alguna manera, basados en lo que la historia ha dado, basado en sus cartas, en sus comentarios y en lo que la música dice, yo creo que podemos aventurarnos a hacer ciertos juicios y tomar ciertas decisiones sin tener el miedo a que de pronto vayamos a distorsionar la idea musical de Chopin. Sí, de todas maneras el lenguaje musical es un lenguaje muy particular que se presta para eso, ¿no? Porque Exacto. no, el mensaje puede ser interpretado de varias maneras y por eso es que pues nosotros seguimos tocando Chopin, porque cada vez que tocamos Chopin hacemos una cosa distinta, sea el que Sí. sea, porque yo Uh toco -huh. Chopin con acento colombiano, pues vos también. Pero hay gente que toca, pues por ejemplo en esta cosa de las mazurcas, oír a la colega polaca, los polacos tocan música polaca de una manera muy distinta. Es como, que no sé si esto lo hablamos en otro programa, si yo me pongo a tocar a Adolfo Mejía, las danzas y todo esto, pues uno tiene un saborcito de acá que le da, así como Claro que los alemanes tocan Schumann, las danzas de Schumann, ellos las sienten como sus danzas sí, típicas y la tocan con un rubato que es un poquito distinto, que es difícil de imitar. Pues obviamente uno intenta hablar el idioma con el acento de, claro. pero uno siempre se le sale la paisada pues cuando uno está hablando en inglés, ¿no? Claro que, a ver, yo ahí de pronto hay fuertes excepciones y yo pienso que, porque Van Cliburn, por ejemplo, cuando va a Rusia y se gana el Tchaikovsky, tocando música rusa, los mismos rusos, de palabras de Sostakovich, quien era el jurado, eh, un americano que viene a tocar música rusa, mejor que los mismos rusos. Ya,
Y en Colombia alguna vez fue un pianista, Paul Katsaris, tocando, de hecho, una obra de Juan Domingo, eh, y la tocó, o sea, si tú cierras los ojos, es un colombiano. Yo entiendo lo que dices, y es cierto, claro, el nacer dentro de la cultura te da ciertas facilidades, pero no creo que sea imposible o que no sea posible, ¿cierto? Tocar sin ser parte de una cultura la música bastante allegada. No, 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 no me malentendas, no me malentendas, sino que esta es una discusión que tengo yo con un colega, con Lauren Spatzlav, Ajá, el alemán, sí. que, no sé, pues yo cuando lo he visto dar clase a él, a él le encanta Schumann, y él siempre que improvisa hay algo de Schumann Toque por de alguna Schumann. parte, sí, porque es su compositor favorito. Y alguna vez vino acá y no me acuerdo qué estaba enseñando, creo que el papillón, no me acuerdo cuál era. Em, no sé, había una cosita ahí muy especial que es indescriptible. Como No, pero, cuando estaba Ludmila acá, que fue tu sí, maestra, sí. los estudiantes de ella cuando tocaban las polonesas y las mazurcas tenían una Sí. cosita muy especial del manejo de rubato. Hay una Por, cosa, porque, dale. porque ahí está la cosa. O sea, no es que no se pueda, y obviamente, pues nosotros estudiamos y escuchamos versiones y hacemos todo este tipo de cosas para intentar sonar lo más parecido, Sí, claro. pero yo creo, pues no es que sea imposible, pero es Hay difícil un sonar acento que tan, nosotros sí. tendríamos y él O sí. sea, Te entiendo, yo te hablo entiendo. inglés, por ejemplo, el inglés mío yo lo he ido depurando mucho porque además pues yo veo mucha televisión en inglés, mi esposa es canadiense, entonces si yo pronuncio una palabra más, ella inmediatamente me corrige, pero yo sé que después de cierto tiempo la gente reconoce que yo no soy de allá. Ujú. Aunque alguien colombiano me oiga y me dice, pero es que usted no tiene acento en inglés, pues alguien de allá me escucha y dice, no, ahí hay una cosita, ¿cierto? Entonces, No, no, no. no es que no sea imposible, pero sí, Entiendo, sí lo hace entiendo. distinto y además que es que eso es lo interesante. O sea, no es que sea una cosa En mala. eso, en eso estoy de acuerdo, sí, porque yo creo que ese acentico, de alguna manera, puede darle un color. Yo creo que independiente de que, porque yo pienso que esto puede dar discusiones de que fue primero el huevo, la gallina, o, en fin, yo creo que esto nos vuelve a llevar a lo mismo, lo grande que es la música y las posibilidades tan gigantes que tiene interpretar el piano. Bueno, sigamos para que no Bueno, nos vaya a coger mucho la noche. aquí nos vamos a quedar, sí. Bueno, la otra mazurca es la mazurca favorita mía y creo que de muchos. Es la Opus 17 número 4 en la menor. Sí, Es un poquito más compleja porque tiene como que la primera parte es más o menos como A, tiene un temita distinto, vuelve a la A, después tiene una parte en la mitad que es en la mayor, que es completamente contrastante, y después vuelve a retomar. Es muy interesante también porque tiene una introducción que son unos acordes como que divagan un poquito, donde la melodía está en la mitad de la mano, que en lo la hace un mitad. poquito difícil, y he visto gente que simplemente toca con la mano derecha y que se puede, pues eso no es, Sí. yo no tengo ningún problema con eso, pero yo sí hago el intento de hacerlo con una mano, con excepción del tresillo que Chopin lo escribe con Ujú. la mano derecha. Entonces como que hace un marco para empezar y terminar, ¿cierto? Y la coda es como un poquito de esos temas cromáticos que empieza como a divagar, como eh, para mí la dinámica es un poquito distinta a la que yo pensaría si no tuviera dinámica. Para mí debería ser como yam, param, pam, ti, yaram, pa. Totalmente de Como que acuerdo. debería ir uno acelerando hacia el final, pero él lo pone sotoboche, que es tal Ajá. vez lo que vos decías ahorita, que es como en contra de De lo que uno haría. lo que uno Sí. haría. Y es una cosa que nosotros hablamos mucho con nuestros estudiantes, que ellos dicen, pero profe, pero es que a mí me suena aquí forte. Sí, pero el compositor no lo escribió forte. Y si no lo Sí. escribió forte era por alguna razón, ¿cierto? Entonces Ujú. hay que buscar la Totalmente de manera. acuerdo. Bueno, la otra cosa que tiene esta mazurca es que viene mucho también del bel canto, donde la misma melodía eh, tiene muchísima ornamentación. Tiene como que él empieza a poner unas notas cromáticas que se Ujú. van, pero es básicamente la misma melodía. Entonces, Opus 17, número 4.
Hay algo muy especial que quisiera de pronto robar un minuto para esto. Cuando empezamos este programa, cuando decidimos el tema, quería hacer un homenaje muy especial a uno de mis grandes profesores y amigos. Y de verdad que es un homenaje que le hago desde el fondo del corazón. Y es a Gustavo Adolfo Izaza. Es mi primer profesor de piano en Bellas Artes, institución que amo como nada. Allá digamos que me vieron crecer. Y con Gustavo fue con quien yo conocí el piano, con quien conocí a Chopin. Y recuerdo que esta fue creo que la primera obra de Chopin que toqué. Ya, fue la primera obra que yo empecé de Chopin. Yo había tocado cositas por aparte por cuenta mía, pues ya que mi profesor me hubiera asignado, él me asignó esta mazurca. Tenía como 14 años, tenía yo con 15. Llevaba muy poco, llevaba como un año y medio de tocar piano y me la asignó. La estudiamos, fuimos a Bogotá a la competencia de Chopin, ganamos mención honorífica, llegamos a la final, nos fue muy bien con la mazurca. Y hizo un trabajo muy lindo, pero le quiero hacer un homenaje a él porque la manera en que él me enseñó a conocer a Chopin, la manera en que él me enseñó a cómo una mazurca tiene que sonar, cómo esta mazurca en especial, que fue la que él me asignó, cómo tenía que sonar, cómo tenía que... Fue una experiencia tan bonita, tan bonita. Entonces de verdad que sí quiero hacer pues como un homenaje muy especial a mi profe. Yo le digo siempre mi profe, a mi gran amigo. Y la manera en que la tocaste, Andrés, esos cantos tan lindos, esos... No sé, de alguna manera, aquí me estoy poniendo nostálgico, como que me llevó a ese entonces cuando la estábamos estudiando, cuando viajamos y la tocamos. En fin, fue hermosísima. Es una mazurca que de verdad te mueve desde aquí, te mueve desde aquí. Y no, linda, es que yo creo que esa es la más linda de todas, es preciosa. Y son muy difíciles. O sea, a mí me tocó escuchar una clase maestra a una estudiante que ahora está estudiando conmigo, tocándola y yo decía, pues sí, yo técnicamente la podía tocar e hizo cosas muy interesantes, pues no voy a decir que no era capaz, pues porque tampoco. Pero hay unas cosas que son muy sofisticadas de sonido, del control del balance Sí. de las dos manos, del rubato, que para alguien joven es muy complicado. Sí, O sea, sí, bastante. estas piezas no son... Hay uno de los pianistas costarricenses que aparece tocando dos mazurcas, Juan Pablo Andrade, que es gran amigo mío, un pianista fenomenal, que cuando publicó las mazurcas en su Facebook dijo algo como que pues Chopin componía las polonesas para el público, pero las mazurcas para sí mismo. Estoy parafraseando y no fue exactamente lo que dijo. Sí, sí, pues Pero son de verdad tiene que sentido. muy íntimas, muy profundas. Bueno, Bueno, y y esta que voy a terminamos tocar con la Opus 68 número 2, que se conecta muy bien con esta idea de algo así muy introvertido, muy íntimo,
muy taciturno, muy nocturno de alguna manera, ¿ya? Está en la menor y bueno, es preciosa, espero que la disfruten mucho. Bravo, bravo. Muy lindas, ¿no? Estas, Es que esas, es... sí, es muy sencilla, pero de una, como una soledad también Sí, cierto. impresionante, ¿no? Ujú. Sí, 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 es... eh, cuando estábamos, bueno, yo esta semana escogiendo las mazurcas para tocar hoy, bueno, estaba leyendo a través de ellas y encuentro este Opus 68, de las cuales dos las conocía, las otras dos no las había escuchado tanto. Fue fácil escogerlas, fue fácil decir, sí, estas. Todas son muy lindas, de hecho habíamos supuestamente son 59 mazurcas, pero hay unas mazurcas, hay por ejemplo dos mazurcas 53 con diferentes anotaciones, hasta diferentes notas, en fin, unas que se publican después póstumas, no importa, todas tienen como esta bella nostalgia y sin importar si son las vivas, ya majestuosas o las más tímidas como estas que dicen tanto pero a la vez dicen nada, todas son tan bellas, todas son tan lindas y todas te llevan un mundo donde yo creo que de alguna manera pintas lo que posiblemente Chopin pintaba en su mente. Yo pienso que Chopin hizo un muy buen trabajo con estas mazurcas y que por muchos musicólogos las mazurcas y los preludios es tal vez su música mejor escrita.
ya. Y se siente. Qué placer de verdad haber empezado pues como esta serie de programas con las mazurcas. Invitamos a todos a que por favor pues aquí en el link que ponemos aquí abajito sigan el trabajo que todos estos grandes colegas en Sudamérica y Europa hemos hecho para todos ustedes, guiados por el maestro Manuel Matarrita, que hizo una labor increíble poniendo todo esto junto, al cual le damos las gracias por la invitación. Y bueno, yo pues por mi parte quedo muy contento de empezar el año de esta manera, con vos Andrés, con Chopin, con las mazurcas. Y bueno, seguimos entonces trabajando y disfrutando más música. Sí, qué rico, Cristian. Y como decís, pues tenemos temas muy interesantes. Por ahí hay un tema que haremos seguramente como hacia el final del semestre que me quedó sonando mucho, que es sobre música popular y pues sobre rock y uso de piano. Entonces por ahí estaremos tocando un poquito de Queen y otras cosas. Bueno, queda la invitación, como decís, a que escuchen la playlist. Esa playlist la pueden poner mientras estudian, pues obviamente no para los pianistas, por obvias razones, pero en su casa la pueden poner y la dejan que suene, que siempre es bastante música y bien tocada, porque Sí, todos los que participaron ahí hicieron un excelente trabajo. Dentro de las posibilidades técnicas, pues porque pues obviamente no todos tienen un estudio de grabación en su casa, no todos tuvieron acceso pues a los pianos, a los Steinway D, pero hicimos lo posible. Lo que se pudo. De todas maneras, bueno, la invitación a todos ustedes, por favor dejen sus comentarios, esperamos lo mismo, ¿les gustó? ¿No les gustó? Si quieren añadir a la discusión, si tienen ideas sobre cosas que les gustaría que nosotros en un futuro discutiéramos, igual invitados, esto lo hacemos con mucho cariño, desde el corazón, lo disfrutamos mucho, es algo muy tranquilo, pero a la vez muy serio, porque la verdad que queremos que se conecten a la música y en medio de toda esta locura de la pandemia y todo esto, vean este programa como una manera como de tranquilizarse, ver cosas distintas y aprender con nosotros y nosotros de todos ustedes, de sus comentarios, de su apoyo, de todo. Entonces, bueno, seguimos para adelante y que Dios los bendiga. Yo me despido. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, chao.